Las luces blanco-azuladas de la puerta C12 del aeropuerto de Madrid-Barajas caían a plomo sobre la pantalla de escaneo. Me incliné sobre el teclado, el sudor corriendo por mi espalda. En mi mano, el lector de códigos de barras parpadeaba sin cesar, cada pitido golpeando al ritmo de mi corazón. Frente a mí había un cargamento valorado en 2.100 millones de dólares. Cada código de la guía aérea debía ser verificado con absoluta precisión. Había hecho este trabajo durante décadas, pero nunca me permití ni el más mínimo error. Un solo fallo, y toda la red de vuelos podía desmoronarse. Afuera, los motores a reacción rugían como truenos. Inspiré profundamente, a punto de presionar la tecla final de confirmación, cuando una voz desgarró el ruido. Lucía Vargas, aléjese del terminal. Esta es una orden del CEO, Nicolás Corral. Me quedé helada. Por un instante, mi mano se bloqueó, mis ojos se negaron a apartarse de la pantalla. Pero dos figuras vestidas de negro ya se habían acercado desde ambos lados. Guardias de seguridad, con el rostro tan frío como muros de piedra. Frente a mí estaba un joven supervisor llamado Sergio, apenas recién salido de la universidad, alzando una carpeta como si fuera un trofeo. Está despedida. Con efecto inmediato, el papel temblaba en su mano, pero su voz sonó como si acabara de ganar una batalla. Tragué saliva con dificultad, la garganta cerrándose. El escáner seguía pitando a la espera de mi orden, pero mi mano fue apartada de las teclas. Un tirón brusco y mi tarjeta de identificación fue arrancada de mi cuello. Tropecé, los pies casi sin tocar el suelo. Los pasajeros en fila guardaban silencio, sus miradas perforándome, curiosas y juzgadoras al mismo tiempo. En sus ojos, yo no era la que había mantenido a salvo millones de vuelos, solo era alguien descartada. Un calor ardiente me recorrió el pecho, el rostro se me encendió. Había visto a colegas escoltados en silencio, pero nunca imaginé que esa escena sería para mí. Una carrera arrancada en pocas frases y un ritual público de humillación. Arrastrada desde la puerta, vi cómo los zapatos relucientes de los guardias brillaban sobre el suelo de mármol, cada paso aplastándome un poco más. El frío del aire acondicionado se mezclaba con el peso helado de las miradas, entumeciendo mi piel. En mi cabeza, los recuerdos chocaban como una tormenta. 17 años en Iberlog Aerocargo, dejando atrás fiestas, celebraciones, momentos familiares. Siempre me había consolado pensando que esos sacrificios tenían sentido, cargamentos interceptados, desastres evitados, aviones protegidos. Yo era la guardiana invisible, pero ahora estaba allí paseada como una criminal fuera del mismo santuario que había custodiado. Por un instante fugaz, atrapé mi reflejo en las puertas de cristal, agotada, ceniza, como si hubiera envejecido una década en una sola mañana. Apreté con fuerza la correa de mi bolso. Dentro estaba mi vieja tableta de auditoría, la única cosa que no me habían quitado. Para ellos era inútil, un metal obsoleto. Para mí era memoria, era llave, el último fragmento de 17 años de trabajo invisible. La seguridad se detuvo en la salida principal, indicándome que me marchara. Caminé recta, pero con la mirada baja, aferrándome a los últimos restos de dignidad. Cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de mí, el ruido del aeropuerto irrumpió, carritos rodando, altavoces anunciando embarques, ruedas de maletas chirriando. Todo parecía otro mundo, y en ese mundo, yo, Lucía Vargas, ya no era más que un nombre borrado del sistema. Crucé la calle hacia la cafetería frente a la terminal. El olor a espresso quemado y desinfectante flotaba en el aire. Me senté, con las manos aún temblorosas. En mis oídos resonaban las palabras de Sergio. Está despedida, con efecto inmediato, como un martillo golpeando el ataúd de mi pasado. La pantalla de televisión del café parpadeó, con una franja roja desplazándose. Iberlog completa envío de defensa por 2.100 millones de dólares. Las imágenes mostraban los mismos contenedores que yo acababa de verificar. Debajo, un pie de foto. El CEO Nicolás Corral declara, un paso histórico. I'm sorry. Miré hacia arriba, la visión empañándose. Mi esfuerzo,
mis noches en vela, mis años reducidos ahora a un simple telón de fondo para la sonrisa autosuficiente de un hombre que solo sabía actuar frente a las cámaras. Un escalofrío recorrió mi columna. Me mordí el labio. Cerré los ojos, pero dentro de mi pecho no había desesperación. En algún lugar, más profundo, algo empezaba a encenderse. Esto no era el final. Era solo el comienzo. El cursor parpadeaba como una chispa. La pantalla titiló una vez más, y entonces las palabras se deslizaron en silencio hasta encajar en su sitio, como la última piedra que sella un arco. Anulación confirmada autorizado por Nicolás Corral. Me incorporé en mi asiento. No era una explosión, ni un regodeo, solo una corriente delgada subiendo por mi espalda, disolviéndose en una calma afilada como una cuchilla. La puerta estaba abierta. El protocolo de redirección no había muerto. Solo se había vuelto más estricto tras años de parches en el sistema. Aquel authorization failed de antes no había sido un rechazo, sino una capa de verificación lenta como un agente fronterizo que ilumina una vez más antes de estampar el sello. La consola desplegó una pestaña extra. El mapa de ruta apareció, MAD, GVA, Madrid a Ginebra. Destino: International Compliance Authority Secure Bay 3. El comando llevaba el hash de la firma digital de Nicolás Corral. La anotación final, impresa en letras más pequeñas pero más cortantes que cualquier titular, decía: redirección registrada bajo sello ejecutivo EK, NC Corral, doble verificación pasada. En la barra, la máquina de café lanzó un silbido como un largo suspiro. Más allá del cristal, la Terminal 4 fluía como un río insomne. Pero yo sabía que, desde ese instante, la corriente había cambiado en lo más profundo, en lugares que ningún mapa podía mostrar. Abrí la compuerta de señal, una subrutina que había implantado tiempo atrás. Una vez que el protocolo de redirección se validara con un sello ejecutivo, el sistema volcaría todo el registro de auditoría en el archivo sellado de la Autoridad Internacional de Cumplimiento, mientras enviaba 3 pings silenciosos a nodos en aduanas de Barajas, a esa Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y fin BNK, el filtro contra blanqueo de capitales ligado a contratos de defensa. Sin sirenas, sin alarmas. Solo 3 destellos verdes en las esquinas de la consola, como 3 ojos que ya habían visto suficiente y se apartaban. Bebí un sorbo de agua, la lengua fría, pero el pecho cálido. En el televisor de la derecha, el noticiero cambió. La cifra 2, $1.000 millones, bailaba en la esquina. El rostro de Nicolás apareció una foto de archivo de alguna firma pasada. Luces brillantes, sonrisa blanca, micrófono espumado. El presentador leía con ritmo seguro. Iberlog demuestra capacidad de coordinación integral. Esa voz tendría que cambiar el guión muy pronto. Abrí el registro en tiempo real. Letras diminutas corrían como lluvia. MAD 12 Gate, Cargo Bay. A. Estado cambiado. Ámbar, Exec Seal Match Found. EK, N Coral. Aduanas. Redirección voluntaria declarada. ICA Secure Bay 3. Espacio reservado. Token de custodia emitido. Apoyé 2 dedos en la sien, contando la respiración. En mi mente, se dibujaba un mapa invisible. Remolques girando carritos de carga lejos de la línea prioritaria. A. Un grupo de técnicos inclinados bajo luces blancas. El inspector principal sosteniendo una tableta, confirmando el token. Cada paso dejaba huella, no huellas de zapatos, sino hashes plateados, tenaces, imposibles de borrar con presupuestos de marketing ni con discursos. La puerta del café se abrió y cerró. Javier reapareció, brazos cargados de carpetas viejas. Se deslizó hasta la mesa de al lado, sin mirarme directamente, dejando un folio amarillento. Miré de reojo. Un cuadro de permisos de mi 12º año en el oficio, firmas húmedas de 4 directores anteriores, cada una mostrando el poder a su manera. Trazos rígidos, florituras, garabatos perezosos. Al final, Nicolás rasgo apresurado. Había cosido ese apuro en el protocolo como una costura oculta. Javier murmuró, apenas moviendo los labios.
El turno ha confirmado que las ruedas giraron. Luego se fue, sin elogios, sin preguntas. Al otro lado de la ciudad, imaginé la sala de operaciones acristalada del Paseo de la Castellana, estallando como un panal agitado. En la pared, Europa desplegada en un mosaico de pantallas. Nuestro corredor verde Madrid-Sevilla, Algeciras se desvanecía, sustituido por un punto brillante cerca de Ginebra. Los operadores hicieron zoom. El sello de la ICA brillaba. Alguien lanzó un bolígrafo. Alguien maldijo en inglés el ritmo internacional de las llamadas de emergencia. Nicolás debía estar de pie. Hombres como él odiaban estar por debajo de cualquiera. Empezaría con la negación, luego órdenes, después amenazas. Casi podía oírlo resonando a través de capas de vidrio. Traigan la validación. No puede tener mi firma. Corran la verificación otra vez. Pero los sistemas no escuchan tono. Solo leen coincidencias. 2 verificaciones. Un token de cadena. 3 pings silenciosos. Y un archivo ya abierto en Ginebra. Abrí la red pública de noticias. El primer tuit emergió como una burbuja que estalla. ¡Qué raro! Contenedores de Iberlog redirigidos en ruta a Ginebra. Luego la segunda ola. Fuente interna. Redirección voluntaria, no forzada. Y la tercera, un clip filtrado desde algún entrepiso de la sede. Nicolás, cara roja, tirando de su gemelo, señalando furioso una pantalla. En 10 minutos, miles de comentarios estallaban como palomitas. Seguí sentada en mi mesa, inclinando un poco la cabeza, escuchando el tintineo de una cuchara contra la porcelana. Un sonido minúsculo puede marcar el momento en que un día gira. Pensé en mi madre. ¿Has comido, hija? Respondí en silencio. Sí, mamá. Hoy comí aire y un bocado de justicia. Mi móvil vibró. Un mensaje interno anónimo. Fin. BNK Freeze Watchlist. Iberlog dividido por Defense dividido por 21Q. Otra luz amarilla se encendía en el cuadro. Nada se congela al instante, pero la sombra ya había caído. A los inversores no les gustan las sombras. Quieren sol o al menos luz de estudio. Las sombras los hacen levantarse. 15 minutos después, el noticiero económico se quebró. El índice de Iberlog cayó una vez, luego 2. El tono del presentador cambió, llamándolo volatilidad. Esa palabra técnica era como una cortina corrido frente a una ventana rota. En el ticker inferior, una línea que sabía que llegaría, pero aún me dejó sin aire. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exige explicación a Iberlog. A esas alturas, el ruido ya no era del aeropuerto, era la resonancia de salas de juntas, videollamadas, chats urgentes. Imaginaba al consejo cada cual en un uso horario distinto mordiéndose los labios. Uno culpando a legal, otro llamando a IT, otro susurrando a un periodista. Off the record. Demasiado tarde. El protocolo había escrito la historia en hashes. El papel puede arder. Los registros no. Bloqueé la consola. No hacía falta mirar más. La trayectoria estaba trazada. Me levanté con la tableta y el vaso medio vacío en la mano. En la puerta, una brisa fina de Madrid rozó mi cuello. Subí la cremallera del abrigo. El orgullo no es levantar la barbilla, es mantener los hombros firmes. Antes de irme, miré la mesa-silla en ángulo exacto de 45 grados con la ventana. Un aro de pintalabios en una taza, no mía. Una gota de agua suelta. Sonreí. El camarero me devolvió la sonrisa como si compartiéramos un secreto que no requería explicación. Al salir, la TV cambió de escena. Imágenes temblorosas de Nicolás escoltado fuera de los ascensores de la sede. Sin muros de cristal, sin podio, solo suelos de azulejo y una multitud de móviles alzados. Subtítulo. El CEO de Iberlog se aparta temporalmente mientras dura la investigación. La palabra temporalmente era la plegaria de un equipo de PR exhausto. Me mezclé con el flujo de gente en la Terminal 4. Esa corriente no guardaba rencores, no debía agradecimientos. Solo fluía. Pero en algún lugar, muy abajo, una presa había cambiado el cauce. Esa noche,
la historia saltaría más allá de la logística. Se convertiría en símbolo que adoran los analistas, la arrogancia del liderazgo, el poder del detalle, la ética de los sistemas. Pondrían etiquetas, harían gráficos, lanzarían preguntas. Yo no necesitaba estar allí. Mi trabajo era seguir adelante. En ese momento, llegó un correo breve, cortés, sin adornos. Sra. Vargas, la Autoridad Global de Cumplimiento ha seguido los acontecimientos de hoy. Su trayectoria, los sistemas que usted diseñó y los indicadores de seguridad establecidos durante su gestión, junto con este evento de redirección, nos convencen de que usted es la persona adecuada para liderar la División de Seguridad Internacional. Si está de acuerdo, quisiéramos hablar en las próximas 24 horas. Me detuve en medio de la multitud, ojos en la pantalla del móvil. Fondo blanco, letras negras, sin íconos, sin signos de exclamación. No los necesitaba. El peso estaba en el nombre de la división. Inhalé, exhalé y respondí con una sola frase. Estoy lista para hablar. No porque la venganza estuviera completa, sino porque un círculo se había cerrado y otro se estaba trazando en Ginebra. El crepúsculo cubría el cielo de Madrid con un velo difuso, como un esmalte fino sobre un día que ya se había resquebrajado desde la mañana. Salí del aeropuerto antes de lo previsto, tomando el cercanías de regreso al centro. Dentro del vagón, las ruedas golpeaban las uniones de los raíles con un ritmo constante, como un metrónomo marcando el compás de mis pensamientos. En cada estación, las puertas se abrían unos segundos, el tiempo suficiente para que cualquiera cambiara de opinión. Yo había esperado ese instante durante 17 años. Mi teléfono volvió a vibrar esta vez. Era un clip que se había hecho viral. Nicolás Corral siendo escoltado a través de un atrio de cristal. No lo miré con satisfacción, sino para medir el peso de la mirada pública. Por la mañana, la humillación había sido mía, frente a desconocidos. Por la tarde, la responsabilidad era suya, ante toda la ciudad. Ninguna balanza podía medir aquel sentimiento, pero yo sabía que el equilibrio volvía poco a poco a cero. El tren pasó por Chamartín. Abrí mi carpeta de fotos. Cientos de instantáneas apresuradas, puertos secos, escáneres de contenedores, diagramas de flujo, notas adhesivas brillando en la pantalla nocturna, revisar por tercera vez. Recordaba perfectamente la noche de las baterías de litio, la sala de reuniones vacía, el aire acondicionado respirando suavemente, yo mirando un manifiesto que parpadeaba con banderas rojas como un campo de estrellas. Pasé de la rabia hirviente al silencio frío, y luego decidí no abandonar la industria aunque tuviera que apartarme del hombre al mando. El tren entró en Sol. Bajé, caminando por la calle Mayor. El viento arrastraba el aroma de almendras tostadas. Una guitarra sonaba en algún lugar cercano. Madrid no sabía quién era yo. Mejor así. Saqué el teléfono y llamé a mi madre. «Soy yo. ¿Has comido hoy?» «Sí, mamá». Un silencio breve. Quise decirle la verdad, que me habían arrastrado desde un mostrador, que había pasado el día bebiendo agua y tragando vergüenza. En cambio, ofrecí otra verdad. Acabo de recibir una oferta de trabajo. De un lugar donde los detalles son principios, no cargas. Ella permaneció callada un instante, y luego rió suavemente, como el sonido de las hojas. «Eso está bien. Anoche soñé que estabas de pie en un puente. Abajo, el río corría con fuerza, pero tú permanecías firme». «Oh». Levanté la vista al cielo. Las farolas acababan de encenderse. El puente de mi madre podía ser Q12, o la pantalla de la tableta, o simplemente un nombre, Lucía, que no había cambiado. «Sigo de pie, mamá». Aquella tarde, pasé por la casa de mi hermano. La fiesta de cumpleaños de mi sobrina ya había terminado. Los globos colgaban mustios como viejas historias. Sofía me vio y se levantó de un salto, corriendo con sus pasitos torpes. El olor a crema, a lana, a infancia me perseguía como un recuerdo recién abierto. Me agaché, la abracé y saqué de mi bolso una cajita envuelta en papel marrón. Ella la rompió con ansias. Mi credencial de Iberlog brilló bajo la luz. Frunció el ceño.
¿Para el avión? Sonreí, toqué su pecho donde latía el corazón. No para pasar por puertas, sino para recordar una. A veces, tenemos que pulsar nosotros mismos el botón de desvío. Mi hermano, Diego, apoyado en el marco de la puerta, me miraba con mezcla de curiosidad y la certeza de quien ya había leído suficientes titulares. ¿Estás bien? Estoy bien. Vi el video. Sí. No necesitábamos más. Quienes han cargado cajas pesadas saben que algunas verdades se dicen con una sola palabra. Me senté a la mesa. Probé un trozo de pastel sobrante, escuchando la risa de Sofía mientras llevaba la credencial al cuello como un juguete. Su cuello demasiado pequeño, la tarjeta demasiado grande, una desproporción tan tierna que me ablandó el corazón. La humillación de la mañana seguía allí, pero se había hundido hasta el fondo de la copa. En la superficie, las luces de la cocina danzaban en pequeños reflejos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un segundo correo de la Autoridad Global de Cumplimiento. Más detallado, el horario de la videollamada del día siguiente, una lista de responsabilidades, un paquete legal propuesto para la transición y una línea que me dejó sin aliento. Estamos preparados para cubrir los gastos médicos de su madre durante esta transición. Apoyé la palma en la mesa de madera, fría bajo mi piel, los ojos húmedos. La bondad es otra clase de arquitectura menos deslumbrante, pero lo bastante fuerte para sostener un edificio. Llegué a casa tarde. La noche en Madrid estaba tejida con hilos dorados de farolas. En mi habitación, abrí de nuevo la tableta, no para controlar nada, sino para releer el registro como quien lee un diario, antes de cerrar el día. La última línea terminaba con un punto. Chain of Custody. Transferred. Abrí un archivo antiguo, Doability, Notes, MD, apuntes que había escrito para mí misma durante los turnos largos. Revisa siempre una tercera vez. Haz preguntas aunque molesten. Una palabra prisa puede costar una vida humana. Si te quitan la credencial, que no te quiten el corazón. Añadí una nueva línea. Si el sistema se dobla, enderézalo con un desvío. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la abogada recomendada por la GCA. El despacho daba al Parque del Retiro, los árboles sacudiendo el polvo como abrigos al viento. La abogada María me recibió con una mirada libre de juicios. Habló de trámites, artículos de prensa, protecciones para testigos técnicos, indemnizaciones. Asentí, hice preguntas, firmé papeles. En un momento, María se detuvo, observándome. ¿Sabe? Mucha gente espera un rescate desde fuera, pero usted lo escribió sola en una condición if. Me reí. A veces el if es lo único que podemos controlar. Pimanse. Al mediodía, vagué por Atocha, hacia la estación invernadero llena de palmeras, un destino extraño para quien acababa de salir de otro mundo de cristal. En un banco, un joven me reconoció quizá por el clip. Dudó, y luego dijo: «Usted es la señora Vargas, ¿verdad?» Incliné la cabeza. «Gracias», soltó, nervioso. «Trabajo como ingeniero de seguridad. A veces me siento invisible. Ayer pensé que quizá los detalles pueden ganar a los focos». Sonreí. Ese gracias bastaba para pagar muchas noches en vela bajo la lámpara. Por la tarde, comenzó la llamada con la GCA. La pantalla se dividió en 3. Ginebra, Bruselas, Madrid. No preguntaron si había tomado venganza. Preguntaron qué había construido, qué había defendido y hasta dónde estaba dispuesta a llegar si la ética lo exigía. Respondí como respondía al código: claro, conciso, correcto. Al final dijeron: «Queremos que dirija la División Internacional de Seguridad, con sede en Ginebra. Tomio, necesito una semana para organizar lo de mi madre. Tenemos unidades de apoyo familiar. No irá sola». Aquella noche, me senté junto a la ventana de mi apartamento, contemplando el horizonte de Madrid. Pensé en Nicolás no con odio, sino como quien repasa una lección. Una sonrisa no sustituye una firma leída con cuidado. Los focos no sustituyen un sistema de seguridad. Luego pensé en Javier.
En Sergio, el joven supervisor que agitó mi despido como un trofeo, pronto aprendería que algunos trofeos son de plástico. No quería que nadie fuese aplastado. Quería que los engranajes giraran en su ranura correcta. Encendí mi pequeña cámara, grabando un corto video para quienes aún cargaban con trabajos invisibles. Hola. Si estás viendo esto desde Madrid, Barcelona, Bilbao o cualquier otro lugar, toma un sorbo de agua. Tal vez hoy te llamaron rígido, anticuado. No lo creas demasiado rápido. A veces rígido es otro nombre para columna vertebral, y anticuado es lo que dicen quienes saben que su tiempo se acaba. Soy Lucía Vargas. Ayer por la mañana me arrancaron la credencial delante de desconocidos. Por la tarde, el sistema leyó la verdad en voz alta con la firma de otro. No me enorgullece que alguien haya caído. Me enorgullece que una condición if, bien colocada, pudiera proteger a personas que nunca supieron mi nombre.